Vamos a continuar de inmediato con la siguiente exposición de este seminario, exposición que lleva por nombre Los orígenes de CIMAP, que está a cargo de la doctora Rosa Figueroa, jefe de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Concepción. La doctora Figueroa es ingeniera civil electrónica con doctorado en Ingeniería Eléctrica, mención biomédica. Sus pasantías en el extranjero le permitieron descubrir sus áreas de investigación, que son el uso secundario de datos clínicos y la informática en salud. Damos la bienvenida entonces a la doctora Rosa Figueroa, quien va a exponer acerca de este interesante tema, exposición que lleva por nombre, reiteramos, Los orígenes de CIMAP. Adelante, por favor. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a presentar en este seminario. Lo que hoy día les voy a mostrar tiene que ver básicamente con el área de trabajo en la que yo me desenvuelvo, pero explicado de una forma distinta, como para que podamos entender el cómo llegamos, por ejemplo, a tener este trabajo en el sistema CIMAP, que es uno de los que estamos llevando a cabo hoy en día. Entonces, primero me voy a presentar porque probablemente no todos me conozcan acá. Mi nombre es Rosa Liliana Figueroa Iturrieta, soy doctora en Ciencias de la Ingeniería, aquí en la Universidad de Concepción, pero también tuve formación y pasantías en dos universidades en Estados Unidos, en Harvard y en la Universidad de Utah. Actualmente me desempeño como jefe de carrera de Ingeniería Civil Biomédica en la misma universidad. Soy miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Sistema de Información en Salud y también soy parte del Centro de Ingeniería para la Vida en la Universidad de Concepción. Bueno, yo me dedico mucho a lo que es el trabajo con los datos. El trabajo con los datos tiene que ver porque, como decía la doctora Taramasco, hoy en día estamos generando muchos datos, muchos datos. Pero los datos de por sí necesitan mucho trabajo para que nosotros podamos realmente sacar el provecho que necesitamos para nuestras tomas de decisiones. Esta corporación internacional de datos, ¿cierto?, la IDC, nos entrega predicciones sobre cómo vamos a estar generando datos a nivel mundial. Y aquí tenemos una predicción que es hasta el 2026 y podemos ver de que es enorme. O sea, estamos hablando de una unidad de medida que es solo exabyte, que es 10 elevado a 9 gigabytes, algo de 1.000 millones de gigabytes aproximadamente. Y podemos ir viendo que la tendencia es siempre a crecer. Y lo otro interesante acá es que los datos que se están generando son tanto del tipo no estructurado como estructurado. Los datos estructurados son los datos tipo formulario que nosotros generamos y normalmente esos necesitan de un procesamiento menor con respecto a los datos no estructurados, que son los que estamos generando en su mayoría y lo que la proyección nos indica que vamos a seguir generando. Por lo tanto, ahí nos da luces de que los datos en realidad son un área importante para poder trabajar. Y asimismo, el área de salud no se queda detrás de esta tendencia, donde incluso la generación, y esto ha sido propiciado un poco por el uso de las tecnologías de la información, como por ejemplo el Internet de los datos, vamos viendo de que tenemos incluso unidades de medida mayor y generación de datos de aquí al 2025. Ahora, en términos de quién genera los datos, esta misma organización nos indica que en el 2020, una persona en el área de ciencias de la vida y tópicos de salud generó 270 gigabytes de datos. Una persona. Entonces, estamos viendo de que en realidad esa persona generó los datos, pero no solamente a través de lo que ella publicó en Internet o sus redes sociales, ¿cierto?, sino que se generaron a través de todos los procesos por los que ella atraviesa. Y ahí es la importancia de los sistemas de información en salud. Los sistemas de información en salud son generadores de datos que vienen alimentados justamente por los procesos y por las personas. Y cuando hablamos justamente de la generación de datos, no solamente nos limitamos a los archivos clínicos electrónicos, sino que tenemos toda la cadena de sistemas que apoyan tanto la parte administrativa como clínica de la salud para poder generar datos. Ahora bien, los datos de por sí, nosotros los generamos, pero como decía la colega aquí, son área muerta.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos transitar por el círculo virtuoso de la generación de sabiduría. Entonces los datos, si bien es cierto, podríamos identificarlos como signos o síntomas, son números, son valores, pero no tienen ningún significado. Si yo los veo, probablemente no sepa interpretarlos, no sepa qué hacer con ellos. Por lo tanto, yo tengo que pasar por procesamiento de estos datos, agregación, agregarlos, juntar información, tratar de escalar, normalizar, usar procesamiento natural del lenguaje, etcétera, etcétera, distintas técnicas de la minería de datos para poder generar información, que ya tenemos datos procesados. Ahora, si bien es cierto, la información es algo un poco más interpretable, es algo que ya podemos nosotros, una persona con el conocimiento puede verlo y decir, ah, aquí está pasando algo. Y es ahí donde se genera el conocimiento, porque justamente desde la información y su interpretación podemos entender qué es lo que está pasando en ese fenómeno. Y cuando se aplica, por ejemplo, el clínico ya ve la información, la curva, y la aplica en su diario qué hacer, estamos generando la sabiduría. Por lo tanto, este es el sistema, o sea, este es el flujo virtuoso que tenemos que nosotros transitar. Y justamente esto nosotros lo podemos facilitar con el uso de ciertos sistemas que nos generan datos. Un sistema es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí con la finalidad de alcanzar un objetivo en común. Por lo tanto, los SIS justamente es este conjunto integrado de recursos humanos y materiales que permiten la captura, almacenamiento, procesamiento, transmisión y administración de datos e información concerniente a actividades de la salud, con la idea de que podamos transitar justamente por este círculo. Entonces, no es raro que nosotros quisiéramos aprovechar esta fuente evaluable de información de los sistemas de información que nos están proveyendo de datos, utilizar toda la maquinaria que nos entrega la minería de datos, la minería de textos, la inteligencia artificial, el deep learning, llámenlo como sea, todas estas técnicas que dependiendo del tipo de datos vamos a pasarlos por procesamiento para poder generar información. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de ocupación de cama en COVID-19. Entonces ya tenemos ese gráfico y estamos teniendo información. Pero finalmente logramos generar conocimiento cuando nosotros se lo traspasamos a un clínico, a un tomador de decisiones para que pueda decir, ah, ok, entonces podemos ver esta predicción de datos y podemos ir generando justamente el manejo de las camas, ir viendo cómo vamos moviendo pacientes, etc. Ahí es cuando estamos ya generando conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, eso es lo que yo me he dedicado a hacer. Yo estoy un poco en esta parte de transformar los datos a información. Pero ahí vamos a ir viendo cómo uno puede ir transitando también a la parte de la generación de conocimiento. Dentro de esto yo les traje dos ejemplos de proyectos en los que estaba trabajando, porque hay muchos proyectos en los que he trabajado, pero voy a destacar solamente dos como para poder entregar el punto. Y uno de ellos es con los que trabajé con la doctora Taramasco, aquí presente, que era integración de un modelo predictivo de capacidad diagnóstica y proyecciones epidemiológicas COVID-19 en el sistema Epivigila. Entonces, en este sistema, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Fue apoyar un poco este proyecto intentando generar la aplicabilidad de la clasificación de Estados Unidos en términos de la incidencia del riesgo de COVID-19 para poder después esto ser utilizado en otras aplicaciones. Entonces, finalmente, nosotros logramos ahí tratar de clasificar. Este ya es un problema de datos donde tenemos datos totalmente desbalanceados. Ustedes pueden ver de que la clase de roja, que es de la incidencia que es un poco más peligrosa, está mucho más poblada que lo que es la clase verde y la clase amarilla. Y estos son los retos con los que nosotros nos enfrentamos en términos del análisis de los datos. Y ahí es donde uno utiliza estos datos, ¿cierto? Comienza a ver cuáles son los que les sirven, los que no. Aquí, por ejemplo, datos comunales, regionales, nacionales. Se sacan todas las artillerías, los algoritmos y desarrollamos los modelos. Entonces ahí nosotros pudimos ver la importancia de cada una de las características dentro de la generación de los modelos y los resultados. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de generación de información, pero aún no estamos cerrando el círculo, ¿cierto? Pero para poder cerrar el círculo, nosotros comenzamos a desarrollar este sistema, este proyecto de sistema de asociación automática de pictogramas e indicaciones médicas, en donde no solo utilizamos la generación de información.
¿Qué es lo que hacemos acá nosotros? En el fondo, esta es una idea que yo me traje desde Estados Unidos, que estaba siendo apoyada por ella por mi tutora en Estados Unidos, que era tratar de usar el procesamiento natural del lenguaje para poder integrar imágenes a indicaciones médicas y con eso facilitar la comprensión de estas mismas en los pacientes. Y lograr otros objetivos que son la adherencia, lograr su compensación, etc. En términos de ciencia de datos, uno puede ver esto como la indicación, aplicación de algoritmos, por ejemplo, procesamiento natural del lenguaje más otros, computación gráfica, generar la imagen, ¿cierto? Y eso es lo que le entrego yo al paciente. Pero justamente nosotros lo que queríamos aquí era tratar de cerrar el círculo y a la vez tratar de generar una aplicabilidad en la tecnología. Entonces, justamente este proyecto, aparte de desarrollar este sistema en sí, tiene una etapa de la validación de los efectos de este sistema en los pacientes. Y esto obedece un poco a lo que son estos modelos, ¿cierto?, de madurez de tecnología. Tenemos tanto el europeo aquí como el estadounidense, en donde normalmente todos nos quedamos aquí en la generación del prototipo. O sea, cuando somos nosotros investigadores asociados a la universidad, normalmente nos quedamos en esa generación del prototipo, lo evaluamos a nivel de universidad, ¿cierto?, con alguna población bastante acotada, nos da buenos resultados, publicamos el paper y listo. Pero en realidad lo que nosotros queremos es que esta tecnología se vaya traspasando en el fondo a los usuarios finales, que se vaya convirtiendo en una realidad y vaya logrando los objetivos y generando el impacto. Entonces, para eso tenemos que transitar por estos modelos y tenemos que comenzar no solamente a hacer las validaciones en torno de laboratorio, sino que pasar al entorno relevante, acotado pero relevante, y luego seguir con estas validaciones para su masificación. Por lo tanto, nosotros aquí generamos primero el paradigma del desarrollo de la tecnología, pero no el desarrollo de la tecnología aislado, sino que el desarrollo de la tecnología con los usuarios finales. Para eso, nosotros nos asociamos con los centros de salud primaria de Hualpén y de Talcahuano, y con ellos, con los miembros de la sala ERA, ¿cierto?, los participantes de la sala ERA, tanto pacientes como clínicos, generamos todo este sistema. Levantamos las indicaciones médicas, buscamos las mejores imágenes, las validamos con ellos, con eso desarrollamos el software, se los presentamos, recibimos feedback, ¿cierto? Entonces, un desarrollo tecnológico con el usuario. Con ellos logramos tener un set de indicaciones médicas validadas, tenemos 18 indicaciones médicas, 18 pictogramas, y tenemos un software que ahora estamos probando. O sea, ya salimos a esta pequeña producción y estamos siendo probados ya no solo en un entorno laboratorio, sino que en un entorno relevante, con pacientes de la sala ERA que están iniciando sus tratamientos. Esto lo estamos haciendo a través de un ensayo clínico aleatorizado en el que queremos medir los efectos de CIMAP en el grado de control del asma bronquial. Y para esto también vamos a determinar cuál ha sido la comprensión de estos pacientes en la técnica inhalatoria en el entendido de que esta técnica es fundamental para que ellos logren una adherencia a su tratamiento y la compensación de su enfermedad. Entonces, eso es en el fondo lo que estamos ahora trabajando. Muchos resultados ahí no les puedo mostrar ahora en este momento. Ay, se me quedó. Ahí sí. Porque estamos en esta etapa, estamos ahí levantando a los pacientes, estamos validando, estamos comunicándonos con ellos, ellos están siendo sometidos a esta intervención y estamos en esto y esperamos tener resultados que nos puedan indicar de que nosotros sí estamos impactando el control del asma bronquial en estos pacientes. Pero este es parte del ciclo. Entonces todavía tenemos que finalmente esto pasarlo a un entorno mayor, la masificación, y luego ya puede salir a ser probado con seguridad. Entonces, en términos de todo lo que les he mostrado yo y en virtud del tiempo, quiero apuntar algunas reflexiones que nos indican en el fondo qué es lo que está pasando con este fenómeno de salud digital, con el uso de los datos, etc. Tenemos que la explosión de datos hace que tengamos una fuente muy rica de información. Tenemos muchos datos que podemos convertir en información, por lo que para los que somos mineros de datos, esto es realmente una mina de oro.
tenemos ahí nosotros en los sistemas de información en salud y en la salud en general. En términos de la IDC, esta corporación de datos, ¿cierto?, de Estados Unidos, nos indica que la adopción de la inteligencia artificial nos muestra que hay barreras. Entre ellos tenemos la calidad, la cantidad y el acceso a los datos. Y esas son barreras que todavía se están sorteando, que estamos cada día comprendiendo más de que si tenemos esta disponibilidad de datos, tenemos datos de calidad, nosotros podemos efectuar modelos que realmente sean aplicables, porque si nuestra fuente de datos inicial no es de calidad, la aplicabilidad del modelo final igual sufre. También, aquí en esta otra reflexión nos indica de que mucho del tiempo se dedica en pasar de este ciclo de datos a información, por lo que necesitamos también muchas personas que estén capacitadas para hacer estos procesamientos. Entonces necesitamos capacitar muchas personas en minería de datos, en business intelligence, en data mining, etc. Por otro lado, la comunicación de la información. Esto de tener información fragmentada está realmente siendo una limitante para la aplicación de todas las tecnologías en sí, para la aplicación de la inteligencia artificial, para poder generar business intelligence. ¿Por qué? Porque nos estamos confinando a un área, cuando justamente nuestros modelos podrían ser mucho más poderosos si pudiéramos tener información un poco más global y general. Por otro lado, el hecho de que exista un escepticismo en la aplicación de la tecnología en el área tiene que ver con el cambio cultural que tiene que suceder, con la gestión del cambio, ¿cierto? Y para eso, un paso fundamental es que nosotros no creemos tecnología aislada, sino que la tecnología sea creada con los usuarios finales, con los clínicos, con los administradores, con los pacientes. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la IDC, una organización internacional que aborda los problemas no solo de Chile, son problemas a nivel mundial. Y si podemos ver, en realidad nosotros estamos teniendo los mismos problemas. Ahora, finalmente, el solo uso de la inteligencia artificial o de las tecnologías no nos garantiza de que vamos a mejorar la salud de los pacientes o que vamos a impactar los procesos. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer estos desarrollos con los clínicos, ¿cierto?, con los pacientes, fijarnos en los dolores, en los problemas y validar nuestras soluciones para que sean seguras en su aplicabilidad final. Entonces, esa ha sido básicamente mi presentación y ahí después si alguien tiene cualquier consulta, cualquier duda, los invito ahí a contactarme y a conversar. Muchas gracias.